Lo indestructible, destruido y abandonado barco cercano. Parece imposible que el capitán y los oficiales sabían de nuestra emergencia y lo ignoraran deliberadamente. Hay muchas preguntas sobre esa noche. Entre ellas, el misterio más grande e importante de todos. ¿Por qué? ¿Cómo pudo llegar a suceder? Entonces ella está en el lugar del naufragio del Titanic. Increíble. Él viajó por todo el mundo, recolectó datos, examinó miles de horas de testimonios. Entre más leo sobre la verdad de lo que sucedió, más me doy cuenta de lo verdaderamente extraño que fue. Por primera vez, investigación nueva ayudará a explicar los misterios detrás de la tragedia. La verdad sobre el Titanic. Las Vegas, Nevada. Jim Martin es uno de los mayores expertos en el Titanic del mundo. Su viaje para descubrir la verdad detrás de la tragedia lo llevó alrededor del planeta. Aquí en Las Vegas está el objeto de la búsqueda de toda su vida. Lo extrajeron del fondo del océano en 1988 y lo pusieron en exhibición entre los casinos, las coristas y los actos de magia. «15 toneladas del casco del Titanic, que sacaron desde una profundidad de 4 kilómetros debajo del Atlántico Norte. Sacar y exhibir un pedazo del naufragio es de por sí muy controversial, pero para Tim es la oportunidad de estar cara a cara con la historia. Está aquí. Este es el Titanic. Esto es lo que construyeron en Belfast hace 100 años. Y es un testamento a la belleza de su construcción. Es como una obra de arte. Cada remache hecho a mano, literalmente. Es extraordinario estar parado tan cerca de él. Es casi como si el Titanic regresara de la muerte. Y casi siento un impacto en la cara porque está aquí. Tim dedicó su vida a comprender qué fue lo que verdaderamente sucedió esa noche en las aguas heladas del Atlántico Norte. Como maquinaria, el Titanic parece invencible. Lo que se puede ver de esta pieza de 15 toneladas del Titanic es lo fuerte que era, lo enorme. Ya no se construyen cosas así en estos días. La manera, lo pesado, lo fuerte, la manera en que los remaches se sellaban a calor y se encogían en esta chapa gruesa del casco. E incluso aquí se puede ver el vidrio. Lo grueso del vidrio es absolutamente impresionante. Quiero decir, esto tiene casi 5 centímetros de grosor. Este barco se construyó como si fuera un buque de guerra. 1909 es un año extraordinario. El barco más grande y fuerte del mundo, símbolo del poder de la revolución industrial, comienza a tomar forma. En Belfast, Irlanda del Norte, se instala la quilla del Titanic. Al mismo tiempo, a 3.200 kilómetros de distancia en los campos de hielo de Groenlandia se lanza un ejército. Miles de icebergs se desprenden de los glaciares y comienzan su camino hacia el sur, hacia las rutas de navegación del Atlántico Norte. En abril de 1912 se organiza la tripulación del Titanic con los mejores marineros del mundo.
con pasajeros decididos a ser parte del viaje inaugural. En Londres, Tim se rodea de todas las investigaciones científicas e históricas que necesita para armar y comprender esa noche momento a momento. Con el pasar de los años, el Titanic se convirtió en un mito, y con este paso del tiempo nos alejamos cada vez más de la verdad. Y lo que quise hacer es regresar el tiempo a 1912 hasta casi ponerme en esa posición, y realmente aprender también sobre el entorno y descubrir con exactitud qué fue lo que sucedió esa noche. Tim está obsesionado con el Titanic desde que era niño. Para ayudarse a comprender mejor, reconstruyó el barco él mismo. Cuando tenía 11 años de edad, conseguí pegamento y planos y los corté, y los pegué en cartón, y comencé a ver aparecer el perfil del Titanic en esos pedazos de papel. Hace que el Titanic se convierta en un barco de verdad del que se puede comprender su diseño. Tim construyó su modelo utilizando planos del barco gemelo del Titanic, el Olympic. Los diseños eran tan similares que no había planos para el Titanic. Pero ahora, en base a versiones de primera mano de sobrevivientes y de la reconstrucción que se hizo después de su descubrimiento en el lecho marino, Tim tiene este plano completo del barco. En su época, el Titanic es el objeto móvil más grande que jamás se construyera. Tiene 1 kilómetro de largo, 53 metros de altura, y estaba dividido en 11 cubiertas. La cubierta superior alberga el puente de navegación. Las 5 cubiertas siguientes incluyen los camarotes elegantes de primera clase y arquitectura lujosa como una grandiosa escalera. Las 3 cubiertas del fondo están reservadas para la tripulación, carga y maquinaria. A este barco extraordinario lo impulsaban por las aguas 3 hélices gigantes, las que eran impulsadas por motores que generaban casi 60.000 caballos de potencia. El Titanic era una ciudad flotante capaz de llevar 3.500 personas y tenía instalaciones fabulosas. Tenía cancha de squash de 2 niveles de profundidad, tenía piscina e incluso tenía un gimnasio completo con máquina para remar. El salón comedor de primera clase está ubicado en el centro de la cubierta D. Es una de las posiciones más estables del barco. Un detalle más diseñado para maximizar la comodidad de los pasajeros. Finalmente, el 10 de abril de 1912, el Titanic eleva anclas y zarpa. Su destino, Nueva York. Con una velocidad máxima de 23 nudos y un peso de 46.000 toneladas, se inicia el viaje del Titanic. Pero desde el inicio hay indicios poco promisorios. Uno de los hechos menos conocidos del Titanic es que hubo un incendio bastante serio en una carbonera que comenzó en Belfast, en donde construyeron el Titanic, y apagaron el fuego el sábado por la noche, lo que significa que les tomó casi todo el viaje controlar el fuego. El Titanic lleva pasajeros de todas las clases sociales. Cientos de inmigrantes de muchos países. Ciudadanos británicos que esperan construir una nueva vida en Estados Unidos, otros que regresan a casa después de pasar vacaciones en Europa. El coronel Archibald Gracie IV era un graduado de la Academia Militar West Point. Viajaba en primera clase de regreso a Nueva York. Disfruté como si estuviera en un palacio veraniego en la playa, rodeado de todas las comodidades. No había nada que sugiriera que estuviéramos en el tormentoso Océano Atlántico. El movimiento del barco, el ruido de sus motores
Casi no se sentían en la cubierta ni en los salones, ni en el día ni en la noche. A pesar del enorme tamaño, el verdadero genio del Titanic está en los detalles. Es tan delicado como los cafés más finos del continente. En la cubierta interior, bodegas refrigeradas mantienen los restaurantes y cafeterías surtidas con productos frescos. El Café Parisien, en la cubierta B, tiene vista al Atlántico Norte a través de ventanas francesas. Las primeras en cualquier embarcación. Adentro, en el restaurante, el menú a la carta de primera clase tiene 11 platos, incluyendo ostras, filete de carne, duraznos en jalea chartreuse y postres de chocolate y vainilla. Hay otros lujos para complacer al fanático de los ejercicios, el coronel Gracie. Y al llegar la mañana del domingo, consideré ideal para comenzar con mis ejercicios de rutina y frecuentar durante el resto del viaje la cancha de squash, la piscina, el gimnasio, etc. Me levanté temprano antes del desayuno. Me preparé para nadar en un tanque de agua salada de 2 metros de profundidad, calentado a una temperatura refrescante. En ninguna bañera de nado experimenté antes un placer igual. Qué corto habría sido ese disfrute de haber tenido el presentimiento de que estaba cerca de ser mi última zambullida. La noche antes del amanecer de otro día, yo me encontraría nadando por mi vida en medio del océano. En todo este tiempo, el campo de hielo viajaba hacia el sur y ya bloquea por completo las rutas de navegación. Los icebergs mortales y los campos de hielo son una amenaza que se encuentran directamente frente al Titanic. Mientras tanto, los pasajeros disfrutan del viaje con la seguridad de saber que no se encuentran en una aventura valiente hacia lo desconocido. Se sienten muy confiados porque las rutas marinas transatlánticas del Atlántico Norte son tan confiables como las líneas del ferrocarril. Miles de barcos cruzan de este a oeste y de regreso con rutas establecidas, las cuales se conocen como ruta de gallardetes. El viaje del Titanic durará exactamente 7 días. Mucha gente en primera clase, para hombres de negocios, por ejemplo, hacían este viaje una vez al mes. Siempre lo hacían. Y no esperaban que fuera un viaje hacia lo desconocido. Esperaban llegar el miércoles por la mañana y eso era todo. Son las 6:30 del domingo 14 de abril. El Titanic tenía a sus vigías en lo alto del puesto de vigía. Otros barcos en la ruta de gallardetes enviaron por radio mensajes advirtiendo sobre el hielo que había más adelante. El barco está en alerta, pero viajaba a toda velocidad hacia adelante, confiado en que todo estaría bien. New London, Connecticut. Hoy en día es inconcebible que un barco navegaría hacia una zona de hielo con la protección única de la vista de sus vigías. Uno de los motivos es la existencia de la Patrulla Internacional del Hielo, que rastrea la ruta de icebergs en el Atlántico Norte. La Patrulla Internacional del Hielo se organizó como consecuencia directa del desastre. El oceanógrafo Don Murphy es el científico en jefe de la institución. Don, me interesa saber de dónde vienen los icebergs y cuánto tiempo les toma llegar hasta ahí. Los icebergs en el occidente del Atlántico Norte, los que ingresan a las rutas de navegación, vienen principalmente de la costa occidental de Groenlandia. Y después hacia la costa y finalmente a lo largo de la costa de Labrador. Y después hacia las rutas de navegación y a la zona donde se convierten en un peligro enorme para los marineros del Atlántico Norte.
La franja de agua helada que lleva los icebergs se llama la corriente del Labrador. En el viaje de 2 años hacia el sur, el agua mantiene los icebergs peligrosamente grandes durante un tiempo peligrosamente largo. Al final, esta corriente frígida con su carga mortal corta en la corriente del Golfo, que es más cálida. Sabemos que 1912 fue un año de muchos icebergs. Más de 1000 icebergs entraron a las rutas de navegación del Atlántico Norte durante 1912. El promedio es mucho menor a eso, es de unos 500 al año. La existencia de tantos icebergs nos hace comprender que la corriente del Labrador traía una gran cantidad de estos desde el norte hasta las rutas de navegación. Y una de las cosas con las que tenemos que ser muy cuidadosos es la ubicación de estas zonas de la corriente del Labrador, que tienen agua relativamente muy helada y claro, conservan el hielo. Hoy en día tenemos la tecnología que alertará a un barco sobre el paradero exacto de los icebergs hacia los que se dirige. ...14 de abril de 1912, 10 p.m. En muy poco tiempo el clima pasa de templado a muy frío. El agua está tranquila y una cortina de estrellas cubre el cielo. El aire es claro y se puede ver hasta el horizonte. La visibilidad es perfecta. Toda la seguridad del barco depende del oficial de guardia y del vigía Frederick Fleet y Reginald Lee. Otra cosa a la que se culpa por el desastre del Titanic es que los vigías no tenían binoculares. Y es cierto que el puesto de vigías debía tener binoculares, pero no los tenían para este viaje. Sin embargo, al leer todas las investigaciones y escuchar los testimonios de los capitanes de los principales transatlánticos, lo que sé es que la mejor manera para detectar el hielo durante la noche es a simple vista. Y lo último que los oficiales del Titanic querían era que los vigías se pusieran a jugar con los binoculares. El Titanic y otros barcos de White Star Line se enorgullecían de tener un equipo de vigías muy dedicado. Con muy buena visibilidad deberían detectar a simple vista un iceberg en el horizonte. Eso significa al menos 20 minutos de advertencia. Si hay algo por ahí, el capitán lo sabría a tiempo. Lo que querían era 3 sonidos rápidos de las campanas, lo que significaba que había un objeto al frente. Para algunos de los pasajeros del Titanic, los bares y los restaurantes ofrecían entretenimiento hasta ya entrada la noche. Para otros, como el maestro de escuela Lawrence Beasley, es hora de descansar. Él está en su cabina, en la cubierta D. El silencio de la noche era interrumpido por los sonidos sordos de camareros platicando y moviéndose por los corredores que me llegaban a través de los ventiladores. Casi todos los pasajeros estaban en sus cabinas, algunos dormidos en las camas, otros desvistiéndose y otros que acababan de bajar del salón para fumar y continuaban discutiendo varias cosas. En el puente, los motores del Titanic van a toda velocidad hacia adelante. Ahora viajan a más de 22 nudos, casi a toda velocidad. Una de las explicaciones más comunes que la gente da como la causa del desastre del Titanic es que iba demasiado rápido. Y sin embargo, cuando se ve la evidencia, lo que uno encuentra es que capitán tras capitán testifican que experimentaban que ir a toda velocidad en aguas en las que no había hielo era completamente seguro. Otra versión dice que el capitán Smith estaba ebrio mientras estaba de turno, pero su política estricta era la de nunca tomar mientras estuviera en el mar. Es uno de los mejores capitanes y al que se le otorgó la responsabilidad del barco más grande de todos. Su fama es tal que se le conocía como el capitán de los millonarios y todo lo hace de acuerdo a los procedimientos. El clima de esa noche era completamente claro, así que el capitán Smith hacía lo único que todos los demás capitanes habrían hecho, mantenerse atento. Eran mucho más cuidadosos debido a las advertencias de otros barcos. Esta noche un barco a vapor mucho más pequeño, de 137 metros, el Californian, pasó por 3 icebergs bastante grandes y envió una advertencia a todos los barcos. El Titanic da el mensaje por recibido. Ahora, cerca de las 10:30 p.m., el Californian se encuentra bloqueado por una barrera de hielo enorme de casi 50 kilómetros de largo y 5 kilómetros de ancho.
Stanley Lord es el capitán del Californian. Es uno de los capitanes más jóvenes y prometedores del Atlántico Norte. Poco a poco, después de detenerse en la barrera del hielo, ve que se acerca un barco. Buenas noches, oficial. Buenas noches, señor. Cuando salí del puente a las 10:30, le indiqué al oficial que me pareció ver que se acercaba una luz, y era una noche muy peculiar. Cometimos errores con las estrellas en toda la ruta, pensábamos que eran señales. Parecía que no lleva señales. No podíamos distinguir dónde acababa el cielo y dónde comenzaba el agua. Ustedes saben, era una tranquilidad total. Él me dijo que pensaba que era una estrella, y yo ya no dije nada. Y dije, vamos al inalámbrico y veamos qué noticias hay. Pero me encontré al operador en el camino y le pregunté, ¿se ha enterado si hay algo cerca? Él dijo, solo el Titanic. Y pensé, no parece el Titanic, de eso no hay duda. Lord está convencido que lo que ve es un barco de vapor pequeño y está seguro que, a diferencia del Titanic, no tiene radio. Le dice a su operador de radio que vuelva a llamar al Titanic, que debería estar en otro lado. En el cuarto de radio del Titanic, el operador está bajo presión. Un barco acaba de llegar lo suficientemente cerca de los Estados Unidos para comenzar a enviar telegramas directamente a tierra, y hay un atraso enorme en el envío de mensajes. Para poder escuchar la señal distante, Jack Phillips le dio todo el volumen a sus auriculares. En el Californian, Cyril Evans escribe la alerta, pero no tiene idea de lo cerca que está del Titanic. Los oídos le suenan. Phillips no tiene paciencia para soportar interrupciones. Evans hizo lo mejor que pudo para enviar su advertencia. Su turno de 16 horas termina y deja su puesto para descansar durante la noche. Es el único operador de radio en el Californian. El Titanic está ahora a unos 16 kilómetros del Californian, pero aislado de la fuente de rescate más cercana. Son las 11:30 p.m. El Titanic avanza en la oscuridad en medio de un campo de hielo enorme, seguro que puede ver un iceberg a tiempo para poder evitarlo. Pero tan solo 10 minutos después, se le acaba la suerte. ¡Hielo adelante! ¡Hielo adelante! El iceberg no está a 20 minutos de distancia. Lo detectan cuando está casi sobre ellos. Algo salió terriblemente mal. En el puente, la tripulación pone los motores en reversa y giran el timón para evitar el iceberg. A pesar de su tamaño, el Titanic es altamente maniobrable. En lugar de ir a dar directo al iceberg, logra comenzar a girar para evitarlo. La capa de hielo no visible rompe el casco del Titanic. El Titanic es tan grande que muchos pasajeros no tienen ni idea de qué es lo que sucede. Lawrence Beasley está en la cubierta D, cerca de la popa del barco. Y a mí me pareció nada más que un esfuerzo extra de los motores, nada más, nada de impacto, ningún golpe que se sintiera como un cuerpo pesado golpeando a otro.
Pensé que quizá estaban incrementando la velocidad. Y todo ese tiempo un iceberg le hacía un corte al Titanic y el agua entraba, y aún así no había evidencia que indicara que teníamos un desastre de tal magnitud. Uno de los mitos más comunes de hoy en día es que el Titanic de alguna manera tenía fallas de construcción, o que los remaches eran débiles, o que el metal era quebradizo, y yo les puedo asegurar que eso es un mito. Básicamente a los constructores los alentaron en todo caso a gastar más dinero en el barco, no menos. El daño que causó el iceberg al Titanic era igual a 276.510.000 metros kilogramos por segundo, y eso es como una explosión. Básicamente incluso un buque de guerra se hundiría con un impacto así. En el puente en la popa del Titanic, el cabo de mar Thomas Rowe está absorto en las luces. Ya son eléctricas, una mejora sobre las viejas lámparas parpadeantes de aceite, y alrededor de ellas hay patrones de color creados por los cristales de hielo en el aire. Di un vistazo hacia adelante. Un velero, las velas puestas, parecía pasar por estribor. Luego me di cuenta que era un iceberg que se elevaba quizá unos 30 metros sobre el agua. Al siguiente momento ya no estaba. Dio un giro hacia popa. Desapareció a la deriva en la oscuridad. En tan solo 5 segundos, los compartimentos herméticos del Titanic se rompen a lo largo de los 60 metros del casco. El barco, que aparentemente nunca se podría hundir, está mortalmente herido. Pienso que mucha gente cree que la afirmación que nunca se podría hundir fue pura publicidad y relaciones públicas a favor de White Star Line. Pero en realidad lo que obtenemos después de leer toda la evidencia es que Thomas Andrews, el constructor, realmente creía que no se podría hundir, e incluso el capitán Smith ese domingo por la noche les explicaba a sus invitados a cenar en el Titanic que podrían cortar al barco transversalmente en 3 piezas y cada una flotaría. El Titanic se construyó con 16 compartimentos herméticos. El peor accidente que los diseñadores pudieron imaginar fue un choque con otro barco que inundaría 2 de esos 16 compartimentos. Incluso si los 4 primeros se inundaran, el barco se mantendría a flote. Pero lo que sucedió esa noche fue un golpe lateral insólito que destrozó 6 compartimentos herméticos y el tipo de desastre de golpe lateral que nunca antes ni después se dio en la historia marítima. Irónicamente, si el Titanic hubiera golpeado el iceberg de frente, es muy probable que hubiera sobrevivido. Pero el daño que le causó el iceberg fue literalmente inimaginable. Poco tiempo después del impacto, Lawrence Beasley se da cuenta que algo está mal. Entonces, como no pensé que algo serio le sucediera al barco, continué con mi lectura y todavía escuchaba los rumores de los camareros y de las cabinas adyacentes. Ningún otro ruido. No hubo gritos en la noche, no se dio ninguna alarma. Nadie estaba asustado. Pero al poco rato sentí que el movimiento danzante y la vibración se detuvieron de pronto. Los motores, esa parte del barco que nos impulsaba por el mar, se detuvieron por completo. Beasley se dirige hacia la cubierta superior para averiguar qué sucede. Mientras en la parte baja el diseñador del barco examina el daño y descubre que el barco tiene menos de 2 horas de vida. 47 minutos después del impacto, el capitán Smith da la orden de enviar por radio una señal de auxilio y que suban a las mujeres y los niños en los botes salvavidas. Una creencia común es que el Titanic simplemente no tenía suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y la tripulación. La verdad es mucho más complicada. En 1912, la Cámara de Comercio trataba de hacer que los barcos fueran herméticos y que fueran botes salvavidas en sí mismos.
Y te premiaba por tener que llevar menos botes salvavidas si el barco estaba dividido adecuadamente. Ellos creían que la mejor manera de salvar una vida en el mar era, en primer lugar, evitando que los barcos se hundieran, no teniendo barcos peligrosos con muchos botes salvavidas en ellos. En la siguiente hora y media, 18 botes salvavidas y balsas se bajan al lado del Titanic. Y al final se cargan con solo 700 de los 2.000 pasajeros y tripulación. Como ya no había mujeres y niños para llenar el 13º bote, le ordenan a Loring Beasley que se suba en él. Mientras tanto, aún a bordo del Titanic, el coronel Gracie ve lo que piensa es la última oportunidad de salvarse. Para tranquilizar a las damas de las que me hice cargo, les mostré una luz blanca brillante, que pensé era un barco a unos 8 kilómetros de distancia, y estaba seguro que venía a nuestro rescate. El capitán Smith ordena que se intente enviar señales al barco cercano con el mensaje «Vengan de una vez, nos hundimos», pero no consiguen una respuesta. Pero en lugar de brillar más, la luz se apagaba y cada vez se distinguía menos y menos. Luego se esfumaron del todo. En el mar helado, los botes salvavidas remaron hasta estar a una distancia segura del Titanic. A medida que el remero se alejaba lentamente, todos nos dimos la vuelta y dimos un vistazo largo al poderoso navío que se elevaba muy alto de nuestro bote enano. Sé que debió ser la vista más extraordinaria que alguna vez pude presenciar. En el gigantesco Titanic, 1.500 personas quedan atrapadas a medida se hunde en el agua. El coronel Gracie trata de llegar a popa. Delante de nosotros había una masa de humanidad, atrapada contra un enrejado, sin poder moverse. Mientras el barco se inclinaba hacia adelante, pienso que sus cuerpos estaban atrapados en los ángulos de la cubierta y enredados en las cuerdas, y se hundieron con el barco. Abajo. Fui hacia abajo. Parecía muy lejos. Sostuve la respiración por lo que pareció ser un periodo interminable. Hasta que casi no pude resistir. Y fue entonces que tuve el pensamiento que el último momento de mi vida estaba allí. Y cuando lo pensé, debido a la falta de oxígeno, debí rendirme. Pero tuve una segunda oportunidad. Pero al final noté, por el incremento de la iluminación, que me acercaba a la superficie. Ahora no era la luz del día. La noche clara con las luces de las estrellas crearon una gran diferencia en la cantidad de luz debajo de la superficie del agua.
Al final, Gracie logra llegar a un bote salvavidas. Cientos de pasajeros no son tan afortunados, y a los pocos minutos comienzan a perecer congelados en las aguas heladas. Gene Hipak, de 16 años, ve el horror desde el bote salvavidas número 4. No tienen ni idea de lo que se sentía ahí solos por nuestra cuenta en el Atlántico. Ya saben lo que se dice cuando se ve una estrella fugaz, alguien muere. Y eso fue lo que pensamos por ellos. Eran tantos muriendo cerca de nosotros. A medida que la gente moría de hipotermia alrededor de ellos, los sobrevivientes solo pensaban en el barco misterioso que no llegó a rescatarlos. El pesar es que, tan cerca y tanta gente esperando por el refugio que sus cubiertas podrían darles tan fácilmente. Parece imposible creer que el capitán y los oficiales supieran de nuestra emergencia y la ignoraran deliberadamente. Al Titanic lo hundió un iceberg, y aparentemente un barco a vapor cercano ignoró a las víctimas. Y ese solo podía ser el Californian. Dos misterios enormes sin resolver de esa trágica noche de abril. Al final, 1.517 personas murieron, hombres, mujeres y niños. El impacto del desastre resonó en todo el mundo. El Titanic, la gran esperanza de una generación, fracasó. St. Anthony, Terranova. El estar en este bote, que obviamente es más seguro y con todo el equipo moderno, me da la visión de cómo se verían esas personas eduardianas con mujeres y niños en ropas de dormir y cosas así. Estaban por ahí en un bote no mucho más grande que este, en el Atlántico inmenso, con témpanos que probablemente eran más grandes que algunos de ellos. Ese día era bastante soleado y posiblemente también se deshacían, así que los sobrevivientes del Titanic escucharon tronidos ocasionales, el estrépito, el golpe y el retumbar a la distancia mientras los témpanos se caían. El cuarto oficial Vauxhall, quien era el oficial de navegación del Titanic, explicó que tan pronto terminaron los gritos con el hundimiento del Titanic, podía escuchar el agua en el hielo y podía escuchar lo que él llamó el estruendo del hielo. Y ahí cerca yo mismo pude escucharlo. El profundo conocimiento de Tim de toda la literatura, desde testimonios de primera mano a las mejores investigaciones científicas, es lo que hace que su trabajo sea único. Y es una cantidad enorme de material. El Titanic es de hecho uno de los desastres mejor documentados en la historia, el objeto de gran cantidad de investigaciones públicas. En Nueva York y Londres, a 180 testigos los sometieron a 50.000 preguntas. Los sobrevivientes dieron entrevistas a los periódicos al tan solo bajarse del barco, adornando un poco sus relatos. Y lo que a mí me interesó es regresar a lo que la gente que estuvo ahí realmente experimentó.
Dentro de los testigos del Titanic están el coronel Gracie, Lawrence Beasley y Gene Hippack. Los vigías, Frederick Fleet y Reginald Lee. Del Californian, el capitán Lord y el aprendiz Gibson. Todos tenían algo que decir sobre esa noche, lo que quedó escrito en libros o lo que declararon bajo juramento en la investigación. La lectura de Tim de miles de páginas de testimonio experto ayudó a desechar muchos de los tan llamados hechos que explicaban la tragedia. Tenía muy buenos vigías experimentados. La tripulación más experimentada. De hecho, era el barco con la mejor construcción. Podía dar giros muy cerrados eficientemente. Una vez vi todas estas teorías de que pudo haber causado el desastre del Titanic. Uno puede ver que cada uno de ellos se desarma al examinarla detenidamente, así que aún nos queda una pregunta. ¿Cuál fue realmente la causa del hundimiento del Titanic? Y la segunda pregunta, igual de misteriosa. ¿Por qué parecería que la tripulación del barco, que estaba lo suficientemente cerca para venir a ayudarlo, simplemente se hizo la desentendida y no hizo nada? Para Tim solo hay una manera de resolver estas preguntas. Para mí los hechos son absolutamente claves. Hay cientos y cientos de libros sobre el Titanic, pero los únicos que me interesan son los escritos por gente que estuvo ahí, o aquellos que son transcripciones de testimonios de testigos presenciales. Al revisar las declaraciones de los testigos, lo que queda claro es que la noche no era tan perfecta como parecía al principio. Era casi demasiado perfecta. Un manto de estrellas más brillantes que las que cualquiera viera antes. El océano tan liso y tranquilo que no parecía natural, y un frío repentino casi sobrenatural. Era un frío penetrante, glacial, helado, falto de emoción que la salió de la nada y sin embargo estuvo todo el tiempo. La quietud del frío, si es que uno puede imaginar el frío sin movimiento, y aún así parecía nuevo y extraño. Incluso la tripulación enormemente experimentada notó lo inusual que era. Charles Lightoller era el segundo de a bordo en el Titanic. Lightoller habla acerca de una caída de 4 grados en la media hora que tomaba su té, y entonces el carpintero va a evitar que el agua dulce se congele, y sin embargo ellos habían tomado el sol en cubierta un rato antes. Todos los sobrevivientes mencionaron lo repentino de la caída de la temperatura y lo extremo que ésta fue. Entonces lo que me pregunté fue si al investigar la temperatura, quizá eso nos podría dar una pista y fuera una manera de encontrar la causa verdadera del desastre del Titanic. No solo habían icebergs enormes esperando al Titanic, sino quizá también una amenaza más grande y siniestra para todo el evento trágico. St. Anthony, Terranova. Para comenzar su investigación, Tim viaja a la fuente del hielo que hirió mortalmente al Titanic. Salió de los glaciares de Groenlandia y la fría corriente del Labrador lo transportaba. Incluso hoy en día la corriente lleva a icebergs potencialmente mortales en la ruta de los barcos en el Atlántico Norte. La corriente del Labrador tiene propiedades únicas, y en Terranova los capitanes locales son los que tienen un conocimiento profundo de los témpanos gracias a navegar entre ellos todos los años durante toda su vida laboral. Un ojo experto puede ver cuando se forman capas blancas. También se ven algunas zonas tranquilas. Esta es la corriente del Labrador que pasa justo allí. ¿Por eso es que el hielo está tan cerca de la costa? Exacto. En realidad es una fuerza divisoria que trae estos icebergs hacia acá. 7 octavos del hielo quedan bajo el agua. Entonces la navegación principal en realidad está bajo el agua. Sí. Entonces cuando esa corriente golpea el hielo bajo el agua tendrá un efecto dramático en el movimiento de estos témpanos.
Cada 4 horas, todos los barcos tomaban la temperatura del aire y del agua y luego lo registraban en un diario de a bordo. Y esos diarios de a bordo se enviaban a oficinas meteorológicas de varios países y estas utilizaban las lecturas para hacer mapas sinópticos del clima. Aquí son 15 grados centígrados. Mucho más cálido aquí de lo que estaba cuando navegábamos en la corriente del Labrador. Tim se probó a sí mismo cómo es que a medida que la corriente del Labrador viaja hacia el sur, esta no se mezcla bien con el clima cálido de la corriente del Golfo. Incluso aquí la frontera entre las dos está muy bien marcada. Eso podría comenzar a explicar esos relatos de los testigos del Titanic, que describen cambios de temperatura tan repentinos y extremos cuando cruzan la frontera de las corrientes cálidas a las heladas. Hoy en día, incluso con tecnología moderna a su disposición, los marineros continúan cautelosos del peligro que puede traer cruzar hacia la fría corriente del Labrador. Puedo verlo en la noche, ¿saben? ¿Cómo un capitán podría confundirse? O quedar anonadado quizá sea la mejor manera de describirlo, porque el ojo solo puede enfocar cierta cantidad a la vez. ¿Cómo se sentiría si estuviéramos en este bote y en lugar de ir hacia el puerto, como hacemos en este instante, estamos en medio del Atlántico y hay cientos de icebergs de los que no tenemos idea en la oscuridad? Estaría muy nervioso. Me refiero, mientras estamos acá, en este momento veo el agua, veo trozos de témpanos y sé de los daños que estos icebergs pueden causar. Así que en realidad estaría muy temeroso, para ser honesto con usted. Me aseguraría de tener muchos ojos en el agua para tratar de evitarlo, de eso estoy seguro. Cuando Tim comenzó su investigación, uno de los hechos de los que está seguro es que las últimas horas del Titanic fueron dentro de la fría corriente del Labrador. Pero durante muchos años nadie supo las coordenadas exactas del sitio donde el Titanic se hundió. Solo se pudo calcular con exactitud en 1985, cuando el naufragio del Titanic se descubrió en el lecho marino. Las coordenadas del naufragio le dan a Tim la primera información que puede utilizar para construir científicamente un mapa exacto de la escena del crimen. Su siguiente paso es tratar de regresar el reloj a hace 100 años. Hamburgo, Alemania. Al buscar los registros, Tim hace una solicitud a los archivos marítimos mundiales. Después recibe una llamada de Wolfgang Gloden del Servicio Meteorológico Alemán en Hamburgo. Entonces, aquí estamos yendo hacia nuestro archivo donde guardamos todos los diarios de los barcos y los buques de vapor, y comienza en 1829. Sí. ¿Y cuántos registros tienen aquí? Nosotros guardamos cerca de 37,000 diarios. Vaya. En este archivo. Bueno, aquí me siento como un niño en una tienda de dulces, porque estos son los santos griales de lo que buscamos. Buscamos estos datos por todo el mundo, y gracias a que los alemanes guardaron un registro tan bueno, y porque los almacenaron aquí en este búnker, sobrevivieron 2 guerras mundiales, y se encuentran disponibles para que podamos tener acceso a ellos. Lo que buscamos es barcos del 41 al 43 norte y del 49 al 51 oeste, todos en abril 1912. Bien.
Algunos de estos registros no se abren desde hace casi un siglo. El primero es del SS Bremen. Zarpó de Nueva York hacia Europa 4 días después del desastre. En el 30 pasaban pedazos flotantes del naufragio. Vaya naufragio, sí. Y Ville Leichen. Y este es el motivo por el que aquí se marcaron muchas cruces. ¿Qué significa Ville Leichen? Ville Leichen significa muchos cuerpos. Vaya. Así que en realidad pasaron por el lugar del naufragio del Titanic. Así es. Una pasajera, la señora Johanna Stunka, después describió la escena que se vio desde el Bremen. Al ver hacia abajo sobre la baranda, vimos varios cuerpos tan claramente que podíamos identificar qué vestían y si eran hombres o mujeres. Vimos una mujer en su vestido de noche, con un bebé sujetado a su pecho. Los cuerpos de 3 hombres en grupo, todos aferrados a una silla del barco que flotaba cerca. Tan unidos que parecía que era el último intento desesperado por salvarse. Pero dentro y alrededor de la evidencia trágica del desastre, Tim comienza a descubrir los registros científicos de las temperaturas del agua y del aire que buscaba. Y me pregunto si tiene cosas como del Paula y Trottenfels y Deutschland. Aquí estamos. Es un poco difícil porque está en alemán antiguo. Y no estoy muy acostumbrado a él. Pero puedo intentarlo. Al actuar como barcos meteorológicos, las tripulaciones medían las temperaturas del agua y del aire cada 4 horas mientras viajaban a lo largo de las rutas de los barcos. Icebergs enormes en esta posición. ¿Y qué posición es esa? La nueva posición es en los 51 y 58 norte. Esa es la latitud del Titanic. Y 36. Esa es la longitud del Titanic, así que está en el sitio del naufragio del Titanic. Increíble. Creo que el Paula es el último barco del que tenemos registro de lo que sucedió en donde se hundió el Titanic. ¿Qué nos muestran estos comentarios en la temperatura? Que la temperatura baja de 12.8 a 2.2 y 1.1. 1.1. Y lo que es impresionante de esto es que va de 12 grados en la noche del día anterior y baja hasta 1.4 bajo cero, así que realmente bajó más allá del punto de congelación. Y después salta de nuevo hasta los 13 grados. Al cruzar el Atlántico, los barcos registran cambios repentinos en la temperatura. Eso le da a Tim el tipo de detalle que puede descubrir una imagen del progreso del Titanic, que estuvo oculto durante un siglo. ¿Podrías darme las lecturas de esas temperaturas para ponerlas en la computadora? Lentamente, el mapa de la corriente del Labrador toma forma. Como un detective forense, descubrió el progreso de la corriente del Labrador mientras fluye a través de las rutas de navegación cerca del lugar del naufragio del Titanic. Entre más me adentro al detalle de las temperaturas en el sitio del naufragio del Titanic y mejor resolución obtengo de los datos que cada vez son más claros. Lo que pude ver es que no solo se hundió el Titanic realmente cerca de la barrera entre el agua fría y el agua cálida, sino que esa frontera estaba definida muy claramente. Y al añadir el Titanic en ese mapa de 100 años de antigüedad le muestra algo nuevo. Después que la corriente del Labrador cruza la ruta de Gallardetes, el Titanic navegó directamente hacia el agua helada. La búsqueda de Tim por los hechos detrás de la tragedia comienza a dar resultados. Está convencido que el momento que el Titanic llega a la corriente y la extraña serie de eventos que rodean la tragedia son más que puras coincidencias.
Y no es el único que piensa que la ciencia pueda dar una respuesta. Estaban aquellos entre los sobrevivientes que sentían que lo que sucedió no solo era por mala suerte. Está en los escritos de uno de sus testigos clave, el pasajero de segunda clase y profesor de ciencias, Lawrence Beasley. Y Beasley nos deja con esa línea tentadora. Dice, sé que debe haber evidencia perdida, pero no sé qué es y tendremos que esperar hasta que llegue. Exeter, Inglaterra. Su búsqueda lo lleva a los archivos de la Oficina Meteorológica en el sudoeste de Inglaterra. Encontró evidencia de un último juego de registros, un barco más que tomó mediciones muy cerca del lugar donde el Titanic se hundió. Este es el diario del Marungo. Zarpó de Nueva York el 11 de abril de 1912. 40:56. Esto es muy cerca al sitio del naufragio del Titanic, el día que el Titanic chocó. La temperatura del mar cae dramáticamente y vemos que dice la sección de comentarios. Dios, esto es impresionante. Aquí a las 8 dice refracción. Y después al mediodía, bastante refracción en el horizonte. Y después, gran refracción a las 4 de la tarde. Y a la medianoche dice mucha refracción. Comienza muy claro e iluminado. Y eso es lo que notaron los sobrevivientes, lo claro y brillante que estaban las estrellas. El mar estaba muy quieto. Y el cielo. Tantas estrellas. Nunca vi tantas en toda mi vida. Parecía que cada estrella en la atmósfera penetrante incrementó su brillo por 10 y que centelleaba y brillaba con un destello entrecortado que hacía que el cielo pareciera nada más que un escenario hecho para ellas, en donde pudieran mostrar su esplendor. Cuando los marineros escriben refracción, lo que describen son efectos ópticos extraños y distorsiones en la claridad del aire. Los pasajeros sobrevivientes lo describen como estrellas brillantes y centellantes. Lo impresionante es que hay muy pocos barcos que estaban en el lugar correcto en el momento correcto. Y de hecho, este es el único diario de toda la oficina meteorológica que está en el lugar correcto en el momento correcto. Y sin embargo, lo que es increíble es que la sección de observaciones esté llena de refracción. Al hacer un examen forense de los diarios y confirmar lo que encuentra con el testimonio de los testigos, Tim es la primera persona que localiza estos efectos ópticos en el lugar del desastre. Ahora que está en el sendero, Tim descubre documentos de otros barcos que no se vieron en 100 años y que también notaron otros fenómenos visuales extraños. Sí, este es Luftspiegel. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa Luftspiegel? Luft es aire y Spiegel es espejo. Sí. Y todo junto es espejo de aire. ¿Como un espejo? Sí. Absolutamente increíble. Sí, creo que se referían a esto. Al fin, Tim encontró algo que podría explicar lo que sucedió esa noche. Horizonte claro con espejismo en la tarde. Horizonte claro con espejismo. Para averiguar más sobre refracción y espejismos y sus efectos mágicos, hay un lugar obvio al que Tim tiene que ir. Lecho del lago Silurian, desierto del Mojave, California. Estoy aquí en el desierto porque cuando uno piensa en espejismo se piensa en el desierto. Se piensa en gente sedienta caminando miles de kilómetros a través del desierto tratando de llenar las botellas de agua. Y podrían estar viendo un resplandor, lo que parece a la distancia el resplandor de un lago de agua, y caminan, pero nunca llegan hasta ahí. Y ese es el espejismo clásico.
Así que pensé, si veníamos aquí a un territorio clásico de espejismos, debería ser un lugar muy bueno para aprender todo acerca de ellos. Tim vino a conocer a un hombre que se especializa en capturar fenómenos visuales extraordinarios. Al fotógrafo Ed Darack, un cazador de espejismos. Donde comenzará como lo hizo hoy es que yo conduciré por una calle, veré si las condiciones son las adecuadas para los espejismos. Los veré en la calle y tú verás el típico espejismo que parece agua, pero una vez te levantas hacia él no lo es. ¿Y qué es lo que causa este tipo de efecto brillante? ¿Qué lo causa? Son las diferencias en la densidad del aire. La mayoría de las personas cuando ven hacia el cielo a través del aire despejado piensan, el aire está despejado, ahí no hay nada. Ese no es el caso. Es un lente y cuánto distorsionará o afectará lo que ven los observadores de un objeto puede variar dependiendo de las condiciones atmosféricas. Hablar no es suficiente para comprender totalmente el poder de un espejismo. Justo ahora el suelo es mucho más caliente que el aire sobre él. Esta diferencia en temperatura es lo que desvía la luz del cielo azul hacia el suelo, creando un efecto de brillo en la arena. Mientras el helicóptero pasa por las capas de aire, muestra otro efecto. El aire actúa parecido a una lente, doblando y dando forma a lo que vemos. El resultado es todo tipo de distorsiones extrañas, confusión y reflexión. Esta es una secuencia. Esta es una de mis secuencias favoritas con los espejismos. Se puede ver que a cierta distancia no se sabe lo que es. Parece que es una nave espacial la que se acerca. Es una mancha negra y esto es una carretera en Nuevo México. No se tiene idea de lo que es y surge lentamente. Todavía ahí parece una nave espacial. Sí, flota en el aire. Flota en el aire. Parece que flota en el aire. Pero entonces cuando uno llega ahí, se ve. Es un auto con 2 camiones detrás de él. Es impresionante. Esto demuestra que los ojos te pueden engañar mucho con este tipo de cosas. Bueno, no son los ojos los que engañan. Los ojos no engañan nada. Es el lente del aire entre el objeto y lo que uno ve. Ese es el engaño. Entonces es una imagen real. Es una imagen verdadera, claro que lo es. Me refiero a que la cámara no miente. Este es un ejemplo muy gráfico de cómo es la refracción atmosférica y cómo disfraza la realidad. ¿Cómo es que este desierto caliente es similar al ambiente frío del Titanic? Las similitudes son que hay capas de aire que tienen densidades muy distintas debido a las diferencias en temperaturas. Eso tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, cuando recogían los cuerpos del Titanic, notaron que el aire cambiaba de 13 grados centígrados a 0 grados en tan solo 1 kilómetro de distancia. Esa es una diferencia enorme en la temperatura del aire. Entonces se tienen masas diferentes del aire una al lado de la otra, una sobre la otra. Eso desvía dramáticamente los rayos de luz. Todas las piezas comienzan a encajar. Tim vio cómo la lente de aire frío y caliente puede desviar la luz, y Ed le confirmó la importancia de los datos que obtuvo de los testimonios de testigos y de registros antiguos. Queda claro que el Titanic navegaba en condiciones muy específicas y únicas. Frente a él estaba el agua cálida de la corriente del Golfo que calentó el aire sobre ella. La corriente del Labrador acababa de traer agua helada debajo del aire caliente. El aire cerca del mar comenzó a enfriar el aire que estaba en la parte baja y que tenía aire más caliente un poco más arriba. Y el Titanic llegó mientras las condiciones para los espejismos se formaban. ¡Cielo adelante! ¡Cielo adelante! Con toda la evidencia recabada, Tim tiene una teoría que prueba que en una noche que parece perfectamente normal, pueden darse efectos ópticos extraños y distorsiones. De hecho, distaba mucho de ser normal. Una de las cosas que fascina a las personas acerca del Titanic es que muy en lo profundo todavía no comprenden por qué sucedió.
Lawrence Beasley dice que al ver todo lo que ocurrió tenía que faltar algo y que mejor evitaba opinar hasta que esa evidencia saliera a la luz. Y yo sé que esta es esa evidencia. Hay mucho por explicar. Mientras el Titanic se hundía, muchos de los pasajeros y la tripulación a bordo dicen que vieron un barco cerca. Les mostré una luz blanca y brillante que pensé era un barco a unos 8 kilómetros de distancia y que estaba seguro venía a nuestro rescate. Todos los que vieron este barco misterioso pensaron que tenían que estar lo suficientemente cerca para venir en su ayuda, pero ¿por qué los ignoraron? El barco cercano solo podía ser el Californian, pero el capitán, cuando se presentó ante la investigación a las pocas semanas del desastre, siguió insistiendo en que el barco que podían ver no era el Titanic. ¿Vio ese barco por bastante tiempo? Correcto, así es. Y en su opinión, ¿qué tipo de barco era? Era algo parecido al nuestro. Un barco de vapor de pasajeros moderadamente grande, pero nada como el Titanic o ninguno de los transatlánticos de White Star o Cunard. Es posible que tuviera pasajeros a bordo, pero no navegaba como un barco grande. ¿Y usted no se podría o sí equivocar con el barco más grande del mundo? Estoy seguro que no era el barco más grande del mundo, ni siquiera un buque de vapor grande de pasajeros. Pensé, no parece el Titanic, de eso no hay duda. Fue una noche muy engañosa. Es lo único que puedo decir al respecto de esto. Al final, Lord entregó su guardia confiado en su opinión. Durmió durante el resto de la noche. Le dan la noticia en la mañana que el Californian observó mientras el Titanic se hundía. La tragedia con el capitán Lord es que era uno de los capitanes más jóvenes del Atlántico Norte porque era uno de los más aptos. Sin embargo, esa noche estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado al lado del Titanic y de hecho observando durante toda la noche cómo este se hundía, pero debido a las condiciones atmosféricas no se percató de qué era lo que veía. Lord siempre mantuvo su inocencia. ¿Pero qué es lo que realmente veía? Por supuesto que es imposible preguntarle. Pero hoy en día hay personas a las que Tim puede acudir como testigos. Los marineros de Terranova, quienes pasan todos los días de sus vidas entre los icebergs de la corriente de Labrador. ¿Navega mucho por estas aguas? Lo más marcado que vi es un crucero que zarpó del puerto una vez. Y este crucero, del que hasta después me di cuenta que zarpó de este puerto, al que yo usualmente no veo, se veía enorme desde donde yo estaba. Y eso pasó durante unos 10 o 15 segundos. Solo se hundió y hundió, y luego desapareció por completo. Y lo único que yo podía ver era la parte alta de la estructura plateada. Y nos alarmó tanto a los dos que estábamos en el bote, a bordo de mi bote, que llamé al crucero y pregunté si estaban bien. Y sí, estaban bien. El barco se hundía, dijeron, no, estamos bien. Así que eso fue un poco embarazoso, llamar a un crucero y después descubrir que lo que vi fue una ilusión óptica. Tim al fin encontró el vínculo clave entre los espejismos de agua fría que se ven comúnmente en condiciones adecuadas y la evidencia de la noche de la tragedia. Tim, equipado con su investigación, entre más busca, encuentra más evidencia que antes se ignoró. Realmente para nosotros es difícil comprender cómo el capitán Lord pudo confundir el barco más grande del mundo con un barco carguero. Pero miren eso, miren esto. Esto se ve exactamente como un carguero. Y este parece un barco petrolero, pero de hecho lo que encontramos en esta fotografía es que es un espejismo lo que hace que un barco petrolero parezca un barco de carga.
Es un fenómeno que casi no se registra, pero que está grabado en esta filmación. Sorprendentemente, este es el mismo barco. Un barco se distorsiona debido a un espejismo de agua fría. Estas imágenes se tomaron frente a las costas de Finlandia viendo hacia el mar. Por primera vez en un siglo, parece obvio que el capitán Lord pudo confundir fácilmente al Titanic con otro navío muy distinto. En 1962, a la edad de 84 años, el capitán Stanley Lord murió sin poder limpiar su nombre. En realidad me hace sentir lástima el capitán Lord, ahora que sé sobre la ciencia de esa noche. Cuando él aparentemente dice excusas diciendo que el barco que veía no se parecía en nada al Titanic, lo que ahora comprendo es que él decía la verdad. Y de hecho lo que él veía no se parecía para nada al Titanic. La teoría del espejismo de Tim puede responder la primera pregunta de por qué el Californian no llegó a rescatar al Titanic. Pero puede hacer aún más. Lleva a la explicación de un misterio enorme de esa noche. ¿Por qué el Titanic chocó con el iceberg? La idea falsa común es que el Titanic iba demasiado rápido. Pero la investigación de Tim ya demostró que ese no fue necesariamente el caso. La experiencia de docenas y docenas de capitanes es que es seguro viajar a toda velocidad en hielo en un clima despejado. Esto es lo que el capitán Smith y el Titanic hacían. Por lo tanto, algo los sorprendió. Estaban acostumbrados a tener buenos vigías, conocían las condiciones. Entonces, ¿por qué en aguas completamente claras? ¿Qué fue lo que los sorprendió, lo que hizo que chocaran con este iceberg? A la velocidad a la que viajaban, con las condiciones claras de esa noche, los vigías Lee y Fleet debieron detectar un iceberg en el horizonte. Había mucho tiempo para dar la alarma. Pero esa noche, para cuando lo vieron, ya estaba prácticamente sobre ellos. El iceberg estuvo invisible por hasta 20 minutos. Tim regresa a Terranova para ver si los espejismos de agua fría pueden afectar la manera que aparecen los icebergs. ¿Has visto algún efecto de luz extraño cuando estás cerca de la corriente del Labrador? Bueno, si notamos que los icebergs cambian de apariencia, usualmente en el mes de julio, cuando las condiciones del mar están bastante frías, tenemos un efecto de espejismo cuando se ve un cambio en toda la apariencia del hielo. Algunas veces parecen icebergs comparativamente muy pequeños y otras veces pueden ser monstruosos. Bueno, muchos de los pasajeros a bordo creen que es un iceberg de 90 metros de alto que viene hacia acá. Y claro, les explicamos que posiblemente sea un efecto de espejismo. Y en menos de una hora, se ve como si fuera un pedazo de hielo plano porque cambió tanto. Y ellos no pueden creer cuánto cambió. Ya saben, se ve un efecto dramático de cambio en los icebergs. Se elevan y se caen. ¿Puedes imaginar lo imposible que sería buscar hielo en una noche oscura y de espejismos? Yo no me lo puedo imaginar, para nada. Un fragmento plano de hielo puede parecer de 90 metros de altura solo con el poder de un espejismo. Y lo que es más, los marineros solo pueden ver estos icebergs que desaparecen bajo condiciones muy específicas. Lo que también es interesante, y que encontramos cuando el mar está tranquilo, es que es difícil saber en dónde termina el mar y dónde comienza el cielo. Pareciera que todo se mezcla, así que puedo imaginar una noche tranquila. Eso es exactamente lo que el capitán Lord dijo. Dijo que esa noche era imposible decir en dónde terminaba el hielo y dónde comenzaba el mar. Una vez más, Tim encontró la manera de relacionar la experiencia de estos marineros con un comentario que durante un siglo nadie notó. Fue una noche muy extraña. Era difícil definir en dónde terminaba el cielo y dónde comenzaba el mar. Era lo que se llama un horizonte suave.
Y no solo Lord. El vigía del Titanic, Frederick Fleet, se presentó ante la investigación y también describe un fenómeno extraño bastante similar. Cuando llegó la neblina, no se extendió a lo largo del horizonte. Estaba justo enfrente. 2 puntos en cada proa. Le dije a mi compañero Lee que venía un poco de neblina. Cuando noté la neblina, no había nada a la vista. Muchos lo culpan por dormirse o lo que sea. Nada puede estar más lejos de la verdad. Forzaba la vista para ver hacia adelante. Y cuando el comisionado lo interrogó en la investigación británica del Titanic, dijo que había un poco de neblina en el horizonte, así que el comisionado dijo, entonces debieron reducir la velocidad. Debió reportarlo, y él dijo, bueno, en realidad no afectaba la visibilidad. ¿Cómo puede ser neblina si no afecta la visibilidad hacia adelante? Los vigías no podían comprender por qué no vieron antes el iceberg. Pero lo que describen era evidencia de que el Titanic se dirigía directamente hacia un espejismo de agua fría. Miren esto. Esto se tomó en Finlandia. Pero lo que muestran es un horizonte que se elevó mucho más allá de donde debería estar. Y hay muchos ejemplos de esos. Este es un mar distante que se elevó para crear un efecto verdaderamente extraordinario. Y pueden imaginar lo confuso que sería durante la noche para un marinero que no sabía que eso era lo que sucedía. Es más evidencia de los efectos extraños de un espejismo de agua fría en acción. Aquí está, elevando un horizonte plano. El efecto es fácil de ver durante el día. La isla y los árboles están elevados, manchados y distorsionados. En la noche, a la luz de la luna, puede ser más difícil divisarlo. En este horizonte, el espejismo eleva una franja de agua. Esto bien podría ser la neblina extraña que Frederick Fleet reportó que vio en el horizonte. Y en eso está la respuesta al otro misterio enorme del Titanic. Cuando el Titanic navegaba no había luna. La única manera que los vigías podían ver el iceberg era contra el telón de fondo, una cortina de estrellas. Pero si el ente de aire caliente y frío crea un espejismo, este distorsiona el mar y eleva el horizonte detrás del iceberg. Ya queda cubierto. El fondo de estrellas desaparece, el iceberg se vuelve completamente invisible. La mejor tripulación de la época y el mejor barco. ¡Hielo adelante! ¡Hielo adelante! Pero contra la naturaleza, que actúa de esta manera, no hay posibilidades. Es una teoría convincente, pero los testigos de Tim le dieron una última prueba impactante que las capas mortales de aire frío y caliente estaban a la vista incluso mientras el Titanic se hundía. Un par de sobrevivientes dan un testimonio muy interesante sobre el humo que esa noche parecía colgar en una llanura. La primera persona que hace esto es el coronel Archibald Gracie y se da cuenta que está sobre el lugar del naufragio. Lo que me impresionó mientras veía la escena horripilante fue que un vapor gris y fino colgaba como un paño a pocos metros sobre la superficie del extenso mar que estaba cubierto por una masa desordenada de escombros del naufragio. Era un vapor tangible, no un producto de la imaginación. Me siento seguro de eso. Pero entonces, desde una mayor distancia, Philip Mock, pasajero de primera clase que se encontraba en su bote salvavidas, describe que mientras el Titanic se hundía, una columna de humo negro se elevó hacia el aire y luego se aplanó en lo alto como un hongo. Lo que Philip Mock describe desde su bote salvavidas es cómo el humo que se elevaba desde el barco que se hundía se detiene cuando alcanza aire mucho más cálido que está a mayor altura.
prueba que las condiciones de espejismos pudieron existir en el lugar de naufragio del Titanic. Y en el archivo Exeter, Tim descubre que la amenaza tenebrosa que se abalanza sobre el Titanic se hizo mucho peor por otra fuerza oculta de la naturaleza. Este mapa de abril de 2012 del Atlántico Norte revela que el Titanic se hundió justo en el centro de una presión ártica de 1035 milibares. Y para poner eso en contexto, esa es la presión más alta en cualquier lugar del hemisferio norte. Así que es casi como si esta amenazante presión alta que se formó en el Polo Norte bajó y se enfocó en el lugar del accidente del Titanic. Esta olla de presión sobre el Titanic hizo que todo lo que sucedió esa noche fuera mucho peor. Los testigos vieron la evidencia alrededor de ellos en los mares lisos y tranquilos y en las estrellas destellantes. Pero hasta ahora, nadie nunca comprendió qué significaba toda esa evidencia. Es casi como si el Titanic se hundiera en una zona de muerte de la naturaleza, en donde se combinaron todos estos elementos peligrosos para hacerla mortal. Estas condiciones extraordinarias pueden explicar los dos misterios principales que Tim quería resolver. ¿Por qué los vigías no vieron el iceberg? ¿Y por qué el barco cercano no vino al rescate? El Titanic ya no es víctima de humanos incompetentes. Si en verdad hay un villano, es la misma madre naturaleza. Y en un giro final, le negó a las víctimas una última oportunidad de que los rescataran. Pasan 30 minutos de la medianoche. El Titanic se hunde y pide ayuda. A tan solo 16 kilómetros de distancia, en el Californian, el operador de radio Cyril Evans está dormido. Pero nunca ignoraron por completo al Titanic. El aprendiz James Gibson estaba de guardia. Mi guardia comenzó en cubierta a las 12. Subí al puente unos 15 minutos después de las 12 y vi que el barco se detuvo y que estaba rodeado de un campo de hielo fino. Mientras el segundo de a bordo y yo tomábamos café, después de unos minutos le pregunté si había algún barco cerca de nosotros. Dijo que había uno a estribor. Al observar, vi el parpadeo de una luz blanca. Lo que pensé era un mensaje en clave Morse llamándonos. Así que fui y vi un destello largo de luz como respuesta, pero la luz continuaba parpadeando. Así que les di una señal de llamar. Parecía que en el Titanic había algo de esperanza. Joseph Boxwell, el cuarto oficial, está en la lámpara Morse. Su objetivo son las luces misteriosas de un barco cercano. El capitán Smith estaba parado a mi lado y ambos llegamos a la conclusión que el barco estaba lo suficientemente cerca para poder enviarle señales con la lámpara Morse. Así que le envié señales. Le llamé y no recibí respuesta. Mi capitán dijo, dígales que vengan de una vez, que nos hundimos. Así que envié una señal para que viniera de una vez, que nos hundíamos. En el momento justo cuando Boxhall tenía los binoculares en alto tratando de leer las señales del Californian, Gibson en el Californian veía por sus binoculares tratando de descifrar la luz destellante en el Titanic. Y queda la sensación que ambos sabían que podría ser clave Morse, pero al inspeccionar,
Los dos decidieron que eran destellos al azar. Sin embargo, las luces en el otro barco se mantuvieron igual. Así que vi por los binoculares y descubrí que era el destello de la luz del tope del palo mayor. Gibson cree que el destello de luz viene de una lámpara de aceite parpadeante en el mástil del barco pequeño. No son los puntos y rayas estrictas de la clave Morse, sino destellos al azar. Vauxhall en el Titanic está igual de confundido. Al final, el destello extraño de luz del mástil del barco misterioso frente al Californian desaparece. Es el Titanic, hundiéndose al lecho marino. Tim comenzó su investigación en Las Vegas, examinando el fragmento de casco del Titanic que se sacó del fondo del océano. Y es aquí, en Las Vegas, donde encuentra la última pieza del rompecabezas. Pasé años preguntándome por qué estos dos barcos, que trataban de comunicarse en clave Morse entre sí durante toda la noche, no pudieron hacerlo. La respuesta está aquí. Es simplemente porque estas luces que podemos ver aquí, sabemos que son constantes, porque no hay problemas con el suministro de energía en Las Vegas. Pero las podemos ver parpadear, encenderse y apagarse con un destello entrecortado. Y eso me recuerda de lo que habló Beasley cuando dijo que esa noche parecía que las estrellas estaban vivas y platicaban. Aquí estamos. Estas luces parecen vivas y casi parecen hablar. Y lo trágico de esta vista hermosa es exactamente ese fenómeno que se conoce como escintilación, que hizo que las señales de la lámpara Morse del Titanic se confundieran, lo que significó que el barco cercano, en lugar de darse cuenta que era el Titanic e ir en su ayuda, nunca llegó a ayudarle. Sobre la ciudad, las capas de aire caliente y frío hacen que estas luces parpadeen exactamente como parpadearon en el frío del Atlántico Norte. Pero esa noche hace un siglo, significó que se hiciera caso omiso de la señal Morse de un barco moribundo clamando por ayuda. Para terminar, la solución al misterio del Titanic podría estar en la naturaleza. Un truco sencillo de la luz impresionante, bello, incluso mágico, pero al final, mortal. El mar estaba muy tranquilo y el cielo, tantas estrellas. Nunca vi tantas en mi vida. La noche clara, iluminada por la luz de las estrellas, hizo una diferencia notable en el grado de luz debajo de la superficie del agua. Parecían tan cercanas y sus luces mucho más intensas que nunca antes. Esta fantasía sugería que vieron a este bello barco en una angustia terrible debajo de ellas, y todas sus energías se avivaron para enviarse mensajes entre sí a lo largo de la cúpula de lo negro del cielo, avisando y alertando sobre la calamidad que acontecía en el mundo debajo de ellas.